3. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del tema de la L-carnitina. Aquí tenemos al nutriólogo Edgar, que nos va a explicar un poquito del tema. La carnitina, que bueno, es un aminoácido, yo de manera personal utilizo mucho la L-carnitina, que es, digamos, la más comercial. Hay otro tipo de carnitina, acetilcarnitina, etcétera. Pero la más comercial, o la que podemos encontrar aquí en Tepic, la verdad, es la L-carnitina, que es un tartrato al español. Es una sal de potasio que lo que hace se absorbe de mejor manera. Como yo lo utilizo, a lo mejor es un poquito diferente a algunas otras personas. Yo lo uso en los pacientes después de la actividad física. En muchas ocasiones te van a decir acá, pues que es antes, porque te va a ayudar a la oxidación de la grasa, etc. En este caso, la L-carnitina o tartrato, que es la forma base de la carnitina, en esta fórmula necesita, digamos, un pequeño pico de insulina para que se absorba mejor. Entonces yo, en los deportistas que manejo, después de la actividad física, siempre les recomiendo una pequeña porción de proteína, puede ser sólida, un alimento, o líquida. En este caso depende más de la practicidad del paciente. Yo nunca les voy a mencionar de que tiene que ser forzosamente un suplemento en polvo, y es prácticamente lo que más te agrade. Se me hace un poquito más fácil. Una, más fácil de transportar. Dos, se absorbe mucho mejor, porque hay que recordar que este tipo de complementos alimenticios pues ya vienen casi predigeridos, por así decirlo. Y también les recomiendo una pequeña porción de carbohidratos para generar ese pequeño pico de insulina. En este caso la L-carnitina se va a absorber de mejor manera. Es por eso que lo utilizo así. Hay otro tipo de carnitina que se llama acetilcarnitina, que ese sí no necesita un pico de insulina para que se absorba. El único detalle es que es muy difícil de encontrarlo. Yo lo he tratado de conseguir, pero a veces ni siquiera en todo el territorio nacional existe. Tienes que ir checar en, se pueden decir marcas, en Amazon, y es muy complicado. Entonces, digamos, lo más comercial es la L-carnitina, y de esta manera yo lo utilizo. Recordemos que la L-carnitina viene de la beta-oxidación, que prácticamente yo le comento a mis pacientes que es como un taxi o como una mamá, para dar el ejemplo mucho más sencillo. Yo pongo este ejemplo. Supongamos que esta parte del escritorio es la mitocondria, la parte de la célula donde digamos que se lleva a cabo el metabolismo. Entonces digamos que la grasa tiene que llegar aquí para que se oxide, o muchas personas dicen para que se queme, vamos a poner entre comillas, no es quemar, pero bueno, más coloquialmente vamos a decir lo que es para quemar. Pero resulta que la carnitina, yo siempre digo que es como un niño, o que no puede caminar, y la carnitina es como un taxi o la mamá que lo tiene que agarrar y llevarlo para que haga su función. El único detalle es que de manera natural no producimos tanta carnitina, se produce de manera natural del cuerpo, o la puedes obtener en algunos alimentos. El detalle es que son pequeñas porciones, no es gran cantidad. Entonces, si un deportista necesita ese resultado, yo sí lo recomiendo de manera exógena, es decir, por medio de un complemento, una capsulita. Digamos, va a haber más taxis. Esto es intracelular, esto está dentro de la célula. En este caso, este complemento, que es natural porque tu cuerpo lo produce, no hay ningún tipo de efecto secundario, es decir, no es un termogénico, es un lipolítico. ¿Cuál es la diferencia? El lipolítico es un transportador de grasa, es el taxi, ¿no? Y el termogénico pues ya tiene por ahí otros derivados que lo que hacen es acelerar tu metabolismo, porque tienen casi siempre es cafeína o algún otro tipo de estimulantes, que lo que hace es estimular en este caso. Entonces la carnitina, como no tiene eso, no te va a acelerar, no te va a quitar el hambre, no tiene ningún efecto secundario. Entonces para mí ese lipolítico se me hace de lo más práctico para utilizar a todo tipo de pacientes, y no hay ningún riesgo. Y yo siempre les comento, porque es muy común que te digan, ¿y me va a quitar el hambre? Y digo, no, de hecho todo lo contrario. Recuerda que si oxidas mayor cantidad de grasa, lo más seguro es que te empiece a dar más apetito, pero no es malo, porque yo a todos mis pacientes digo que mientras más comas es mejor. Obviamente hay que saber qué comer, ¿verdad? Ahí está digamos, el secreto, pero prácticamente es como yo manejo la carnitina. Manejo la forma más básica, que es la L-carnitina, en el sentido de que es lo más comercial que vamos a encontrar. La acetilcarnitina es de muy difícil acceso, por lo menos en México. Tienes que buscar en España, en algún otro lugar.
comprarla aquí. Y así es como yo la utilizo siempre, post entrenamiento. Yo no lo utilizo pre, por la cuestión de la absorción. Por eso yo lo utilizo post, porque es donde meto una pequeña porción de carbohidrato para generar ese pico de insulina y hacer que haga su función, que se absorba uniformemente. Ok, muchísimas gracias, Edgar. Bueno, le agradecemos al nutriólogo Edgar Cordero por haber aceptado platicar con nosotros sobre el tema de la L-carnitina. Quisimos que fuera un tema más general para no especificarnos tanto ni muy dentro del tema de la L-carnitina. Pero aún así le agradecemos al nutriólogo Edgar por haber aceptado la invitación.